Gracias. Ok, y ahora hay que hacer compartir esta cosa. Y ya está. Ok, ¿entendieron los dos ejemplos que hice anteriormente? Para ver cómo se articula Sí, sí. a las compuestas de la implicación y del para todo, cómo se articula el vínculo de causa-consecuencia. Y ahora entienden por qué es muy importante, voy a tomar el ejemplo anterior, por ejemplo, es muy importante que una implicación sea verdadera cuando la consecuencia, la hipótesis es falsa. La razón es que no queremos soportar nuestras consecuencias cuando las causas no se cumplen. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo decir, voy a tomar un ejemplo tonto. Si yo me tiro una bala en la cabeza, yo me muero. ¿Ok? Vamos a suponer que se cumple. Y esta implicación siempre se cumple. Pero por suerte, no tengo ni la intención de tirarme una bala en la cabeza. Entonces no van a soportar el peso que yo me muera. Pero te pueden pegar un tiro en la calle y te morís igual. Entonces, Claro, que no se cumpla la primera, se cumple, puede claro, cumplir segunda. claro. Lo que Pero no sale mal la casa. es que la implicación no se activa cuando la hipótesis es falsa. Pero ¿cómo lo hiciste observar? Quizá otra implicación se puede activar. ¿Ok? Entonces, esa cosa que hay que entender es un dispositivo, la implicación que se activa solo cuando la hipótesis es verdadera. Cuando es falsa, la implicación siempre se cumple y no podemos deducir nada de la conclusión. Ok, ahora que vimos estos dos ejemplos, tengo que pasar a este ejemplo que ya vimos. Vamos a hacer un ejemplo acá. Supongamos que tengo una función que cumple las implicaciones siguientes para todo x en R. Si x es en el intervalo menos infinito menos 3, entonces f de x es positivo. Si x está entre menos 2 y menos 1, f de x es negativo. Si x está entre 0 y 1, f de x es positivo. Si x está entre 2 y más infinito, entonces f de x es es negativo. Ok. Ahora voy a dar condiciones y me van a decir lo que se puede deducir o no cuando se cumple. Supongamos que x es igual a menos 4,5. ¿Qué se puede deducir? F de X es positivo. Vamos a deducir que f de x es positivo, porque como esta condición es verdadera, necesariamente esta es verdadera también. Ok, ¿qué pasa si x es igual a menos 3? También. Está También en el se usa la conjunto misma 1. implicación. ¿Qué pasa cuando x es igual a menos 2,5? ¿No está en ningún conjunto? No está en ninguno. Entonces, no se puede deducir nada. Y hay que aprender que en matemática a veces no sabemos deducir nada. De hecho, muchas veces cuando están en una prueba no saben deducir nada. Es una cosa que pasa. Pero hay que saber que es algo normal para un profesional. Es decir, acá, con los datos del problema, no se sabe concluir nada. Ok, ¿qué pasa ahora si x es igual a menos 1,5? Es menos cero. Es negativo. Es negativo porque estamos acá. Entonces, esto ahora es verdadero, lo que implica que esto es verdadero. Ok, ahora si x vale menos 0,5, No se puede deducir No se sabe nada. nada. no se puede deducir nada. Si x es 0,5, Positivo. Es es positivo. positivo. Si x es 1,5, No se puede deducir No nada. sabemos nada. tampoco. Si x es igual a 2,5, Es negativo. Es negativo. es negativo. Ahora, ¿qué se puede deducir si x es positivo? Y puedo decir ¿Está en el que- intervalo 1 o en el intervalo 3? O No. no está en ninguno de los intervalos. No. Que no están los negativos. No están el 2 ni el 4. Acá, ¿quién dijo que él está en el intervalo 1 o 3? Yo, Santiago Muñoz. Yo, sí, entonces ya perdiste puntos,
Porque usaste tu implicación al revés. Sí. Lo Pero- que hiciste es decir, si esto se cumple, entonces esto se cumple o eso se cumple. Y eso es falso. Es decir, yo podría decir que entonces f de x no está en el 2 y el 4. Esto es verdadero. Porque lo que pasa es que no podemos usar ni esta. Entonces, cuando estamos, voy a hacer un... no sé cómo se puede... anotar. Dibujar. Ok, estamos en este caso. Sí. Y lo que dice es que no se puede usar esta implicación, porque acá deberíamos usarla al revés. Y tampoco se puede usar esta implicación. Pero lo que se sabe es que si f de x es positivo, no puede ser negativo. Y si esto no se cumple, necesariamente esto no se cumple. Entonces deducimos que x está fuera del intervalo menos 2 menos 1. No, mamá. Las armaduras, las botitas. Hay algo que hay que callar. Alguien. Aníbal Colina tiene el micrófono abierto. ¿Cómo se llama? Ya se silenció. ¿Ok? ¿Entienden? Es decir, acá yo puedo usar la implicación al revés solo cuando las cosas son falsas. Vamos a ver después que las implicaciones se usan en el sentido directo para propagar las cosas verdaderas, pero se pueden usar al revés para propagar las cosas falsas. Entonces, ¿cómo esto se cumple? Necesariamente esto no se cumple y podemos deducir que x no está en este intervalo. De mismo modo, esta cosa no se cumple, entonces x no pertenece, qué horror, a 2, y el símbolo más difícil escribir en Zoom es el infinito. Y ahora, ok. ¿Entienden lo que pasa? Entonces, ojo a las consecuencias de lo que hacen. Una implicación propaga la verdad solo de la izquierda a la derecha. Nunca, salvo excepciones, propaga la verdad de la derecha a la izquierda. Pero propaga la falsedad de la derecha a la izquierda. Vamos a verlo después, vamos a seguir con estos tipos de ejemplos. Ok, ahora Una vamos pregunta. a seguir. ¿Sí? Si fuera la flecha que es doble para ambos lados, Claro, acá podríamos hacerlo. Voy a volver sobre la flecha doble. Ok, ahora solo vemos la flecha simple. Después vamos a ver la flecha doble, pero la flecha doble es fácil. Entonces ok. vamos a pasar tiempo sobre Perdón, el caso. acá la flecha doble no es un sí, solo sí, sino que es... Acá es una implicación, no es una doble. Claro, pero Vamos la a ver flecha doble. después la doble. Es un sí, es solo sí. Lo vamos a ver después. Hay diapositivas para la doble. No, lo que decía, profe, Bien. la conclusión a la que llegó recién se puede sacar del ejercicio anterior, que decía que cuando demostramos que no era impar, pero sí era primo, no, perdón, era al revés. Que si era bueno, el ejercicio anterior, que fue que el principio era verdadero y la conclusión era falsa y ese no estaba mal, que demostraba que Sí, no se claro, cumplía. claro. De ahí se puede sacar el por qué sacó de la conclusión que sacó en este ejercicio. No exactamente porque no es el mismo caso. Acá lo que yo digo es que cuando esta cosa es falsa y que la implicación es verdadera, necesariamente esta cosa es falsa, que no es exactamente la misma cosa. No, claro, por eso es lo que voy. Se puede sacar esa conclusión del ejercicio anterior. Sí, también. Ok, ahora, ¿qué pasa si f de x es negativo? ¿Qué puedo yo decir? entonces no es ni el 1 ni el 3. No es ni el 1, ahí va. Entonces, no es ni el 1 ni el 3. No, de hecho, ya, acá yo hice lo que había que no que hacer porque son estos casos que nos interesan. Es decir, esto es falso. Estamos en este caso. Esto es falso, luego esto es falso. Y de mismo modo, esto es falso, entonces esto es falso. Y las otras dos implicaciones no se pueden usar. No se puede usar nada de 2 ni de 4. ¿Ok? Y ahora, si f de x es igual a 0, ¿qué pasa? Cumple todo. No se puede Es deducir. decir, no cumple nada, de hecho. No cumple nada. Es decir, Entonces,
Podés decir estamos que no haciendo pertenece a ninguno de los intervalos que está ahí, pero puede pertenecer a cualquier otro. tal cual. Es decir, cuando la implicación acá, cuando f de x es igual a 0, no estamos en ningún de estos casos, entonces todas estas fórmulas son falsas, Son falsas. luego todas son falsas. Estamos afuera, podríamos estar entre 3 y menos 2, o bien entre menos 1 y 0, o bien entre 1 y 2. Y no sabemos nada más. ¿Ok? Y después otro ejemplo no lo voy a hacer porque es muy similar. Ok. ¿Qué hay que memorizar de todo esto? Hay que entender acá tengo que borrar esto. Entender el poder deductivo de la implicación. La implicación, cuando está verdadera, estamos en las filas 1, 3 y 4 de la tabla de verdad. Acá borre la segunda fila porque su conclusión es falso. Y solo me interesa el caso donde la implicación es verdadera. Y lo que pasa es que si esto es verdadero, esto es verdadero implica que esto es verdadero, pero si esto es falso, esto implica que esto es falso. Luego, una implicación propaga la verdad de la izquierda a la derecha y propaga la falsedad de la derecha a la izquierda. ¿Ok? Es un sentido único para la verdad, también es un sentido único para la falsedad. ¿Ok? Entonces, el error muy frecuente que hacen es que cuando tienen una implicación, o bien la usan al revés para la verdad, o bien la usan de modo directo para la falsedad. Y estos son los dos errores que hacen muy frecuentemente. Acá hay que grabar esta figura en su cabeza. Hay el camino de la verdad, que va de la izquierda a la derecha, y el camino de la falsedad, que va de la derecha a la izquierda. Entonces, cuando tengo una implicación verdadera, esto significa que cuando P es verdadero, tengo derecho a deducir que Q de X es verdadero. Cuando Q es falso, tengo derecho a deducir que P es falso. Y ahora, ¿qué pasa cuando P es falso? Si P es falso, ¿qué pasa? ¿Qué puedo yo deducir? Nada. No puedes decir nada. Entonces, la respuesta es nada. Cuando P de X es falso, nada. La gente falsa acá está bloqueada. No puede circular. ¿Ok? Entonces, los pibes falsos acá están bloqueados. Y cuando Q es así, hay que verlo gráficamente. Pero, ¿saben, chiques? Yo tengo esa imagen en mi cabeza y me ayuda mucho. Me ayuda para no hacer errores de razonamiento. Veo seriamente la implicación como un camino orientado, que va de la izquierda a la derecha por las cosas verdaderas y al revés para las cosas falsas. Y del mismo modo, cuando Q es verdadero, si hay un pibe verdadero acá, no puede circular porque solo puede ir por la derecha. ¿Ok? Entonces, es lo que hay que memorizar de la implicación. Es así que funciona la implicación. Ahora, vamos a ejercicio 1, por fin, vamos a hacer el ejercicio 1. Ok. Ahora, dado un número real cualquiera, nos interesamos en la afirmación x4 es mayor que 4. Determinar si cada una de las condiciones siguientes es suficiente para dicha afirmación. Ok, acá hay que recordar la terminología. Yo digo que P de X es una condición suficiente para esta afirmación cuando P de X implica X cuadrado mayor a 4 para todo valor de X. Y yo digo que es una condición necesaria para X cuadrado es mayor que 4 cuando X cuadrado tenemos la implicación al revés. ¿Ok? Esa es la definición de condición suficiente y de condición necesaria. Ok. Ahora, lo que se trata de hacer es para cada condición que el ejercicio me propone, voy a determinar el valor de verdad de este enunciado y de este enunciado variando el enunciado P. ¿Ok? Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Preguntas sobre este esquema general. Eso es explicar lo que hay que hacer en el ejercicio. No. Ok. Condición X es mayor que 100.
Entonces, el enunciado que queremos para ver si la condición es suficiente, escribimos el enunciado para todo x en R, x mayor que 100 implica x cuadrado es mayor que 4. ¿Qué piensan de este enunciado? ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Es verdadero. Falso, verdadero. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque para cualquier número real, y acá para demostrar algo, no puedo verificar todos los casos de modo separado porque tengo demasiados números reales. Entonces voy a darme un número real genérico, cualquiera, y voy a razonar sin saber quién es. Yo observo que si x es mayor que 100, como x es mayor que 100, es positivo. Si es positivo, tengo el derecho a poner la desigualdad al cuadrado. Esto implica que x cuadrado es mayor que 10.000. Pero como 10.000 es mayor que 4, también puedo yo deducir que x cuadrado es mayor que 4, porque 10.000 es mayor que 4. ¿Entienden este razonamiento? Sí. Sí. Es súper sencillo. Por lo tanto, se dice, y esto vale para cualquier x, la condición x más 100 es suficiente. Ahora vamos a ver las cosas. La pregunta es si es necesaria. Para ello, voy a considerar la otra implicación. Para todo x en R, x cuadrado mayor que 4 implica que x es mayor que 100. ¿Esta implicación es falsa o verdadera? Falso. Es falsa. Falso. Acá tenemos que hacer un contraejemplo porque como tenemos una cuantificación universal, hay que construir un contraejemplo. Entonces, contraejemplo acá, el contraejemplo que funciona bien es menos 3. Se observa que si yo tomo x, su cuadrado es 9 y 9 es mayor que 4. Es verdadero. Pero menos 3 no es mayor que 100, entonces esta cosa es falsa. Como esto es verdadero y esto es falso, la implicación es falsa. Luego tenemos un contraejemplo donde la implicación es falsa. Se concluye que la cuantificación universal no se cumple y la condición no es necesaria. Profesor, ¿puede explicar la segunda parte? ¿La segunda Vale. está? ¿Todo esto? Sí, sí. Ok. Hay alguien que tiene que bajar su televisión. Ah, ya está. Ok. La idea es que para ver si este enunciado es condición necesaria, tenemos que ponerlo por la izquierda de la implicación. Y la condición que nos interesa, no, disculpa, esto es la afirmación inicial y acá es la condición, queremos saber si es necesaria. ¿Ok? Después, queremos saber si esta fórmula se cumple o no. Y digo que no. ¿Por qué? Porque tenemos un contraejemplo. Un contraejemplo que funciona acá es menos 3. Hay muchos otros. Sabemos que menos 3 cuadrado es mayor que 4. Entonces, esta fórmula es verdadera. Sabemos también que menos 3 no es mayor que 100. Entonces, esta fórmula es falsa. Como tengo un verdadero que quiero implicar con el falso, la tabla de verdad de la implicación nos dice verdadero implica falso, es falso. Luego, esta implicación es falsa. ¿Y cómo es falsa? Esta fórmula universal siempre es falsa, porque hay un contraejemplo. La fórmula acá se cumple cuando la implicación se cumple para todo x. Pero si hay un ejemplo donde no se cumple, y acá hallamos un ejemplo donde no se cumple, esta fórmula global no se puede cumplir. Esto demuestra que la condición no es necesaria. ¿Entienden todos los pequeños razonamientos que hay que hacer en la cabeza? Sí, ahora sí. Sí. ¿Está bien? Ok, vamos a hacer el segundo. X mayor a 1,9. ¿Qué piensan de esta implicación? Falso. Es falso un lado, pero bueno, del otro lado con lo verdadero porque en realidad no. ¿No era bueno, falso el primero? No ¿Era es falso verdadero? también. Vamos a ver que también es falso. Falso, falso. Entonces, esta implicación vamos a ver por qué es falsa. Hay que hallar un contraejemplo. Acá el contraejemplo más sencillo que hallé era 1.95. Es decir, hallé un número entre 1,9 y 2. Ok.
Acá hay que hacer cuentas, el cuadrado de x es esto, y se observa que la fórmula x cuadrado mayor que 4 es falsa. Es decir, el cuadrado de este número no es mayor que 4, pero este número es mayor que 1,9. Entonces tenemos la implicación falsa. Esto es un contraejemplo y demuestra que este enunciado es falso. Luego, la condición no es suficiente. Y del mismo modo, vamos a ver que no es necesaria, porque acá voy a tomar el mismo contraejemplo como anteriormente. Menos 3, se observa que el cuadrado de menos 3, que es igual a 9, es mayor que 4. Entonces acá esto es verdadero. Pero menos 3 no es mayor que 1,9. Entonces esto es falso. Implicación es falsa. Luego, de vuelta tenemos una condición que no es necesaria. Acá tenemos una condición ni necesaria ni suficiente. ¿Ok? Ejemplo siguiente. X menor a 2. ¿Qué piensan de la implicación? Si x es menor a 2, entonces x cuadrado es mayor que 4. Verdadero. Es verdadero. Y, ¿Por profe, qué? una consulta. Igual creo que en el ejercicio decía menos 2 o 2. No, es el después. Ok. Hay dos casos. Hay el caso menos 2 y después hay x. Ah, quizá me equivoqué, pero no importa. No, está bien, está bien. Hay un ¿Está caso que bien? es x menor a menos 2 y otro caso que es x menor a menos 2 o x mayor a 2. Ok, el próximo caso viene después. Ahí va, sí, sí. Ok, esta implicación es verdadera. ¿Por qué? Si x es menor que menos 2, entonces menos x es mayor a 2. Pero ahora, como menos x es mayor a 2, yo sé que menos x es positivo, pues 2 es positivo. Entonces, tengo derecho a poner al cuadrado. Entonces, menos x cuadrado es mayor a 4. Pero, por supuesto, menos x cuadrado es lo mismo que x cuadrado. Luego, x cuadrado es mayor que 4. Entonces, la condición es suficiente. Vamos a ver que no es necesaria. Y esta implicación al revés es falsa. Mismo contra... Ah, no, no es el mismo. Es 3 ahora. Si yo tomo x igual a 3, es verdadero que su cuadrado es mayor que 4. ¿Ok? Pero es falso que 3 es menor que menos 2. Entonces, esta implicación es falsa. Y luego, la condición no es necesaria. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el ejemplo que les interesa. ¿Cuántos minutos me quedan? Todavía no dijeron nada. Todavía no avisa. Perfecto. Ok. Condición x menor a menos 2 o x mayor a 2. Ajá, más complicado. Ok. ¿Qué piensan de este enunciado? Verdadero totalmente. Es verdadero. Ah, hay gente que piensa que no solo es verdadero, pero es verdadero totalmente. Ok, en matemáticas solo tenemos el verdadero y el falso, pero yo estoy de acuerdo. A veces pensamos que las cosas son un poquito más verdaderas. Es subjetivo, no hay que escribirlo en las pruebas. Es lo único que hay que hacer. Puede pensarlo, no hay problemas. Ok. Si yo tengo x menor a menos 2 o x mayor a 2, acá como tengo números negativos que no me gustan los números negativos, voy a cambiar el signo de esta cosa escribiéndolo menos x es mayor a 2. Y acá dejo el x mayor a 2. ¿Ok? Acá solo cambié el signo. Y tuve que cambiar la dirección de la desigualdad. Ok, ahora, como solo hay cosas positivas, puedo tomar los cuadrados. Esto es que menos x cuadrado es mayor a 4, y esto es x cuadrado es mayor a 4. Pero ¿qué piensan de estas dos fórmulas? Son idénticas. Entonces el O no sirve para nada. Puedo decir simplemente que x cuadrado es mayor que 4. Si yo digo que x cuadrado es mayor que 4 o x cuadrado es mayor que 4, es lo mismo que decir que x cuadrado es mayor que 4, ¿no? El O se puede simplificar acá. Ok, tenemos una demostración. Por lo tanto, la condición es suficiente. ¿Ok? Ahora, ¿qué piensan de la recíproca? X cuadrado mayor a 4 implica
x menor a menos 2 o x mayor a 2. ¿Qué piensan de esto? Es necesario. ¿De qué? Es necesario. Es Verdadero. verdadero también. ¿Por qué? Vamos a hacer una demostración. Si x es mayor a 4, entonces x cuadrado menos 4 es positivo. Pero podemos factorizar acá. Tenemos dos raíces. Menos 2 y 2. ¿Ok? Acá es la raíz 2 y es la raíz menos 2. Pero sabemos que un factor así es positivo cuando o bien estamos por la izquierda de la primera raíz o bien por la derecha de la segunda raíz. Es decir, cuando o bien x es menor que menos 2 o bien es mayor que 2. Esto demuestra que x cuadrado es mayor que 4 implica esta disyunción. Luego, la condición es necesaria y se dice que es necesaria y suficiente. ¿Y qué pasa cuando es necesaria y suficiente? ¿Qué ponemos en general? En general, lo que se hace es que ponemos una doble flecha acá. ¿Ok? Pero esto no impide que ambas flechas son verdaderas, no hay problema. Pero en general somos más precisos y usamos una flecha doble. ¿Ok? ¿Entienden este ejemplo? Sí. 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 Y ahora vamos a tomar otro, x menor o igual a menos 3 o x mayor a 3. ¿Qué piensan de esta implicación? Verdadero. Verdadero. Demostración. Si yo tengo esto. ¿Ok? No hay problemas con los pasos. Y después digo que si x cuadrado es mayor que 9, entonces es mayor que 4. Luego, entonces la condición es suficiente. Después hay que mirar que la condición no es necesaria. Hay un contraejemplo. 2,5 es necesaria. Con el 3 como contraejemplo bastaba también, ¿no? Sí, tienes razón. Hice cuentas de idiotas. Sí, tienes razón. Buena observación. El 3 funcionaba. Yo quería absolutamente hacer el cuadrado del 2,5 para mostrar que tengo una buena calculadora. Pero es idiota. 3 funcionaba. O sea que es también. falso. Sí, es falso. Esta implicación es falsa. No, Bien, mi gracias. contraejemplo es correcto. Porque en general hay varios contraejemplos. Lo que digo que este contraejemplo funciona, pero el otro contraejemplo que consiste en tomar 3 también funciona. ¿Ok? Ahora está bien. Ok, nos quedan 10 minutos. Ahora la condición no es necesaria. Vamos a hacer A. Ahora es tiempo de hablar de la equivalencia lógica. ¿Ok? Ok, y no hice los otros del ejercicio 1 porque son similares. Es decir, no hay nada nuevo y lo pueden hacer solo. ¿Entienden este tipo de ejercicio? Sí. Acá lo escribí de modo muy detallado. Alex, una consulta. ¿Sí? Por ejemplo, cuando te dice en el primer es suficiente y el otro no es necesario, ¿eso es falso? ¿O es verdadero siempre? ¿O es falso? ¿De qué es falso, qué es necesario? O sea, cuando es necesario es falso. Acá hay dos implicaciones. Cuando la implicación directa es verdadera, digo que la condición es suficiente. Y acá, cuando la implicación recíproca es verdadera, digo que es necesaria. Pero como acá esta implicación es falsa, digo que no es necesaria. Ah, bien, bien. Acá, la cosa que yo me olvidé de escribir es que la condición no es necesaria respecto a el enunciado de referencia. Acá tenemos un enunciado de referencia que es este. Es decir, comparamos todos los otros enunciados con este enunciado. ¿Entienden la idea? Esto es nuestra referencia. Si alguien implica este enunciado, diremos que este alguien es suficiente. Si este enunciado acá
implica otra persona, diré que la otra persona es necesaria. ¿Ok? Sí, ok. Ahora vamos a hablar lo que quieren desde el comienzo es la equivalencia lógica. La equivalencia lógica no es una construcción primitiva porque se puede definir, en matemática se define la equivalencia lógica como P implica Q y Q implica P. Es decir, se dice que P sí solo sí Q. Esto se define con yo tengo ambas implicaciones en ambas direcciones. Y después todo va a funcionar como lo piensa. Entonces vamos a calcular la tabla de verdad de esta nueva conectiva. Ahora, primera cosa, hay que calcular la tabla de verdad de P implica Q. Ya la conocemos, es esta. La tabla de verdad de Q implica P es esta. Acá hay que intervertir porque acá el falso se cumple cuando Q es verdadero y P es falso. Y ahora vamos a calcular el I lógico. Esto es el I entre este y este. Verdadero y verdadero me va a dar que... Verdadero y verdadero me da... Verdadero. Acá falso y verdadero me da que... Falso. Acá... Falso. Falso. Es un I. Y acá... Verdadero. Verdadero. Obtenemos este. Verdadero al cuadrado. ¿Ok? Pero saben que esto existe en algunos trabajos de lógica, pero ojo, no hay que usarlo en primer año. No es para los menores de edad. Y ustedes son muy menores de edad. Ok. Ahora, ¿qué se observa? Que la equivalencia lógica es verdadera exactamente cuando ambos valores son idénticos. P y Q tienen el mismo valor de verdad. Y la equivalencia lógica es falsa cuando P y Q tienen valores de verdad distintos. ¿Ok? Eso que se observa de esta tabla. Ahora, hay que entender cómo se usa en la práctica. De mismo modo, como ya vimos para la implicación, en matemática, muy frecuentemente se usa la equivalencia lógica bajo una cuantificación universal. Es decir, se usa la equivalencia en este contexto de que para todo x en A. Ok, esto quiere decir que esta fórmula es verdadera cuando para cada x en A, o bien P y Q de x son ambos verdaderos, o bien P de x y Q de x son ambos falsos. Es decir, tienen el mismo valor de verdad. Ok, esa es la definición de la verdad de este enunciado. Ahora, ¿cómo se entiende esto? Misma cosa, el poder deductivo de la equivalencia lógica. Ahora, ¿qué pasa cuando una equivalencia lógica se cumple? Estamos o bien en la fila 1 o bien en la fila 4. Lo que quiere decir que P de x y Q de x tienen el mismo valor de verdad. Y acá se puede usar en ambos sentidos. ¿Ok? Ahora, esa calle bidireccional. La gente verdadera puede circular de la izquierda a la derecha, pero también puede circular de la derecha a la izquierda. Y misma cosa para la gente falsa. ¿Ok? Entonces, que ahora, cuando P es verdadero, se puede deducir que Q es verdadero. Cuando P es falso, también se puede deducir que Q es falso. Cuando Q es verdadero, se puede deducir que P es verdadero. Y cuando Q es falso, se puede deducir que P es falsa. Entonces, esa buena noticia del día es la conectiva más sencilla del universo. ¿Ok? Es la forma simétrica de la implicación. Ok. Ahora vamos a ver cómo se combinan en la práctica. Se combinan así. Si yo tengo ahora una sucesión de equivalencias. P de x implica Q de x. Q de x implica R de x. R de x implica S de x. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puedo yo concluir? Si yo tengo estas tres implicaciones, Que P de X implica S de X. tal cual, si podemos ir del barrio P al barrio Q, hay un camino del barrio Q al barrio R, hay un camino de R a S, entonces hay un camino de P a S.
Muy bien. Sería como una función GOF, puede ser. ¿Cómo? Podría ser como una función GOF, tipo que tenés varias funciones y... Ojo, acá son enunciados, no son objetos matemáticos. Estoy Ok. hablando de enunciados. Una función no es un enunciado, es un objeto matemático. P de X es cualquier frase matemática que involucra X. Q de X es otra frase matemática que involucra X. ¿Entienden? Sí. Ah, yo sé por qué. Ajá, ahora entiendo lo que dices. Estás haciendo la confusión entre este símbolo y otro símbolo matemático que dice CAF, una función de A a B. ¿No? ¿No es tu problema? No, o sea, era, o sea, viste como Hay dos esconder flechas. el Q A, ¿qué? era claro, como obviar el QR, o sea, no es una función. Tipo, o Pero sea, no es acá no son funciones. Ah, esta sí, notación es decir, este enunciado depende de X, no es una función. está perfecto. No es una función. Solo dice, esto es un enunciado que depende de X. Es una buena observación. Ok. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos una cadena de implicaciones así, podemos ir directamente de P a S. ¿Qué pasa si tenemos una cadena de equivalencias? ¿Qué podemos hacer? Lo mismo. Sí, pero además, De dos lados. Venga, también DSR. podemos de S a P, AP, de S a P, DS. directamente. Entonces tenemos un sí solo sí. Se pueden componer las implicaciones y es algo unidireccional. Esto quiere decir que sabemos ir, la gente verdadera sabe ir de P a S. Y del mismo modo, la gente falsa sabe ir de S a P. Y acá podemos circular en ambas direcciones. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo esto? Último caso. Queda un minuto, Alex. Sí, pero es suficiente. Puedes ir de para una P a dirección. S. Podemos Puede ir ir de de P a P a S. R. No, Podemos podés ir ir de de P P a a S. S, pero de S Pero ese no a solamente P. podés ir hasta R. Hasta Y P de no podés S ir. solo puedo ir a R, pero no puedo, estoy bloqueado acá. Ahí va, Y de Q puedo ir a P, pero no puedo ir de S a P. ahí va. Entonces, lo único que yo puedo deducir es esto. ¿Cuántos minutos queda acá? Menos de un minuto. Ok, perfecto. Entonces, yo puedo hacer una pausa de 5 minutos Dale. solo para tomar algo. Dale, En dale, Obvio. cinco dale. minutos. Sí, Sin perfecto. problema. Un mapa ahí. No hay problema.